¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Y sin más, este análisis se basa pues se basa en un artículo de la revista inglesa The Critic, que tiene un artículo del señor Lucas Greber, que me parece bastante atinado. Me parece bastante atinado y sin más les comparto la portada de la revista, que a juicio mío está muy interesante. Eh, y verán ustedes ahí la portada de The Critic, el crítico, y el artículo se llama Really Check Russia Could Win, es decir, síntesis, Rusia podría ganar. Y dice aquí pues el balance favorece a Rusia. Y pues digamos que ahora ya la prensa occidental ya está mirando la realidad que no quería mirar, en cuanto a que la guerra se iba a resolver o se va a resolver a favor de Rusia, porque ya la realidad se está imponiendo. Algo que yo les venía ya, pues ya, compartiendo desde hace algunos meses. Hice varios, videos, entre ellos, eh, Crónica de una paz humillante y otro que se llamó La derrota que viene, y he hecho varios en donde pues he estado anunciando que pues la realidad que no podía ser vencido una potencia militar del calibre de Rusia. Calcularon mal, y pues el equilibrio de la determinación favorece a Rusia. Y el oeste cree que la guerra en Ucrania, si aún no se gana, al menos no se perdió, que la invasión de Rusia ha fracasado y que las heroicas defensas ofrecidas por Ucrania han sido una gloriosa hazaña de armas, frustrando la ambición de Putin. Sin embargo, la cuestión de quién está ganando y quién está perdiendo en Ucrania no es el simple juego moral de que nos gustaría que fuera, de qué nos gustaría que fuera. Para ver eso, debemos empezar por el principio. Y el 24 de febrero de 2022, Putin declaró el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, cuando las fuerzas invasoras atacaron varios ejes. La incursión a gran escala desde varias direcciones estaban destinadas a desorientar y abrumar a los ucranianos, mientras que las fuerzas rusas reunidas alrededor de Kiev aparentemente estaban diseñadas para obligar al gobierno a hacer concesiones de algún tipo. Recuérdese cómo comenzó la guerra. Las fuerzas rusas entran por el norte, es decir, por Bielorrusia, en un ataque que, según Occidente, eh, fue de alguna manera un ataque de distracción, y después ya se hizo ver como que fue una retirada. Iban las fuerzas ucranianas venciendo al enemigo ruso, cosa que no fue así, porque eso era un ataque de distracción para que los ucranianos movieran fuerzas del frente del Donbass. Y de eso se trataba la jugada, nada más que pues muchos críticos militares lo vieron de otra forma. Sin embargo,
Ese enfoque inicial fracasó y el creciente costo humano y material de mantener las fuerzas rusas en el área llevó a Rusia a retirarse. Luego del conflicto del gas, Rusia estuviera o no preparado para la profundidad de apoyo occidental liderado por los anglosajones estadounidenses a Ucrania y ha permitido así desde entonces pues que las cosas mejoraran para los rusos. A fines de la primavera, durante el verano, cuando obtuvieron grandes éxitos al tomar Popsana, Limán, Lishchenko, Severodonetsk y muchas otras ciudades. Luego el impulso cambió drásticamente y nuevamente en otoño, cuando Ucrania, reforzada por la ayuda militar y financiera masiva de Occidente, así como por la inteligencia multifacética y el apoyo de selección de objetivos, identificando así y explotando parte de las líneas de defensa en Rusia, en la región de Kharkiv, que estaba gravemente e insuficientemente habituallada. La oportuna ofensiva resultante hizo que Rusia abandonara una porción considerable del territorio para preservar hombres y armadura, cosa que se quiso presentar como una derrota rusa, que desde entonces yo se los anticipé que se trataba de un movimiento estratégico, táctico, de repliegue, para tener mejores defensas desde las cuales poder responder al enemigo ucraniano, es decir, ponerse en la margen derecha, perdón, bueno, depende si lo ve de sur a norte o de norte a sur, de la margen oeste del río Dnieper, no constituía una derrota para el ejército ruso, nada que ver. Yo se los platiqué en otros videos que la retirada de Gerson había sido una retirada táctica, es decir, ponerse al otro lado del río para poderse defender mejor. Pero bueno, la prensa occidental y los medios de comunicación occidentales, por supuesto, cacarearon eso como una derrota horrible para Rusia. Recuerde usted que hasta se presentó el presidente Volodymyr Zelensky en la ciudad de Gerson, precisamente izando su lábaro patrio, es decir, su bandera y cantando el himno nacional, pero no fue más que propaganda. Después de esto, Rusia se retiró a la orilla occidental de Gerson, en el sur, debido a la presión ucraniana y sus propios problemas logísticos, aunque esto les permitió simplificar su defensa y liberar hombres y equipos para usarla en otros lugares. Sin embargo, cabe señalar que durante todo ese tiempo, la organización Wagner de Rusia y otro personal alineado continuaron trabajando en el Donbass, estableciendo las condiciones para lo que ahora están acelerando las ganancias en la ciudad estratégica de Bakhmut y sus alrededores. Ya les subí yo un video de las fuerzas Wagner, de 1 hora 50 minutos, grabado con cámaras GoPro, de las que llevan en los cascos. Muy intenso y muy dramático el video, que duraba 1 hora 50 minutos, como les digo, dramático en su totalidad, porque fue filmado en guerra real, ¿verdad? Y se ven escenas tremendas. Lamentablemente lo subí a mi canal de Facebook y me lo borraron. Me duró escasamente 24 horas ahí cuando lo cortaron. Y desde que las últimas fuerzas de Rusia cruzaron el río Dnieper en Gerson o Dnipro, como se le quiera llamar, poniendo una barrera natural entre los dos bandos,
la guerra se ha inclinado gradualmente a favor de Moscú, es decir, de Rusia. Y Ucrania cada vez más se encuentra en desventaja. Rusia ahora ha movilizado más de 300.000 elementos. Ha estabilizado sus líneas, fortaleciendo significativamente sus posiciones defensivas con personal fresco y sistemas de barreras y trincheras en expansión. Y se ha intensificado con una intensa campaña aérea estratégica que, entre otras cosas, está paralizando la red energética de Ucrania. Ojo, además sus fuerzas ahora están llevando a cabo una serie de ofensivas locales que se extienden desde Zaporozhye en el sur a lo largo de los territorios de las repúblicas o los oblasts de Donetsk y Luhansk y la región de Siversk, Limansk, Kupianska en el norte. La línea defensiva más fuertemente fortificada en Ucrania se construyó de una manera medida durante la era posterior a la guerra civil del Maidán. Se ha visto gravemente comprometida con la caída de Soledar, aquella ciudad que yo ya les relataba que eso está hecha de túneles de sal y está comunicada con Bakhmut y parece apuntar a punto de colapsar con Rusia cada vez más cerca de tomar Bakhmut. Ya casi les podría anunciar que está tomada, puesto que está totalmente rodeada. Además, se anticipa ampliamente que Rusia se está preparando para lanzar algún tipo de acción ofensiva intensificada en las próximas semanas o meses, ya que acumula enormes cantidades de personal, armadura y actualmente no comprometidas en Ucrania y sus alrededores. Es decir, tiene una reserva tremendamente grande. Y ojo, su base industrial. A pesar de su comienzo caótico y lleno de errores en la guerra, así como la impresionante hazaña de Ucrania al expulsar a las fuerzas de parte de Kharkiv, ese es el punto de vista de The Critic, ¿verdad? De que fue una hazaña impresionante que, les repito, fue una retirada táctica. Al expulsar a las partes de parte de Kharkiv y Gerson, recuérdese, fue una retirada ordenada a la margen derecha del río Dnieper. Rusia ha consolidado sus defensas y ha pasado a una estrategia centrada en aprovechar su considerable ventaja de poder de fuego, en el propósito expreso de desgastar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuando Putin declaró la guerra, error, no declaró, si lo hubiera declarado ya hubieran hecho pinole a Ucrania, ¿no? Declaró que se trataba de una operación especial para desmilitarizar Ucrania. No declaró la guerra. Cuidado que Rusia le declare la guerra a cualquier país porque va a utilizar todo su armamento, entre ellos el nuclear. Entonces, ahí hay un error de The Critic, que, bueno, lo estoy puntualizando, ¿verdad? Y uno de los objetivos claves de la operación militar especial lo dijo en serio. Las ambiciones aumentan en todas las guerras, pero este objetivo ruso era real, no una hoja de parra. Es decir, el objetivo ruso, pues como les he relatado yo, fue responder a una agresión day by day, todos los días, un día sí y otro también, por parte de Ucrania a las regiones prorrusas, de etnia rusa del Donbass.
Así pues, el teniente coronel retirado Alexei Vershini del Royal United Service Institute ha proporcionado una explicación adecuada de los enfoques opuestos del conflicto de las dos partes, describiendo cómo los rusos están librando una guerra de desgaste tradicional centrada en la potencia de fuego, mientras que Ucrania está persiguiendo una guerra de maniobras centrada en el terreno. Las guerras de desgaste se ganan mediante la cuidadosa gestión de los recursos naturales, ¿verdad? De los recursos propios y mientras se destruye los del enemigo. Dice, y Rusia ha conservado cuidadosamente sus recursos, retirándose cada vez que la situación táctica se vuelve en su contra. Eso es lo que yo le refería. Rusia ha hecho retiradas tácticas, no ha comprometido sus fuerzas en una guerra de desgaste. Y la situación táctica se vuelve en su contra, señalando también que Moscú entró en una guerra con una gran superioridad material y su mayor base industrial para sostener y reponer las pérdidas. Ojo, la base industrial. Él dice que ambas estrategias parecen funcionar, ya que Ucrania ha recuperado grandes franjas de territorio, pero se agotó durante la ofensiva de otoño y ha sufrido pérdidas espantosas y agotado reservas claves de equipo y municiones. Para empeorar las cosas, para los ucranianos su capacidad para reemplazar las pérdidas establece una nueva formación de combate, pues está marchitando rápidamente, ya ha gastado dos ejércitos y está pidiendo armamento para armar un tercer ejército, incluida aviación. Imagínese usted. Actualmente Rusia controla más del 15% de Ucrania y está en camino de tomar más. Posee la mayor parte de su costa y está degradando cada vez más la infraestructura energética del país. La economía de Ucrania ha sido diezmada mientras el país está siendo despoblado, están huyendo. Con Statista contando más de 17,68 millones de cruces fronterizos a otros países hasta el 17 de enero de este año, con millones de otros desplazados internos. Es decir, Ucrania está prácticamente despoblado. Así que ya ahorita llevar a cabo una movilización le resulta muy difícil al señor Zelensky. De ahí que se estén juntando ya de plano eh, en una operación tipo leva, levantando así literalmente ancianos y jovencitos, casi niños, porque ya le falta gente al señor Zelensky. Por el contrario, Rusia tiene una sólida base industrial y una población mucho más grande que su adversario. Un grupo de profesionales militares y de reserva más grande al que recurrir para futuras movilizaciones. La capacidad de lanzar un ataque con misiles y aviones no tripulados de manera constante desde dentro y fuera de su territorio. Una economía aún funcionando y está geográficamente envuelto alrededor de Ucrania, lo que permite facilitar las rutas logísticas y las líneas de comunicaciones. Basta ver un mapa para darse cuenta de que Rusia literalmente envuelve a Ucrania. Y si a eso le sumamos
Bielorrusia, pues prácticamente está no solamente rodeando a, a Ucrania, sino también está llegando a la frontera polaca. De modo que gane Ucrania una guerra es muy difícil. Occidente, liderado por Estados Unidos, insiste en que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado e infligir suficiente daño como para obligar a Rusia a renunciar. Washington y sus aliados han impuesto fuertes sanciones a Rusia con la esperanza de estrangular su economía, estimular la presión nacional contra la guerra y tratar de provocar un cambio de régimen en el Kremlin. Y algunos incluso hablan de balcanizar el país, es decir, de fraccionarlo. Estos objetivos parecen inverosímiles en este momento, dado el apoyo de la población rusa a la guerra, las protestas que se desvanecieron hace mucho tiempo, las sanciones que no cumplieron las expectativas y el dominio vecinal de Rusia en escala de la escalada. Es decir, todas las sanciones económicas que no han funcionado, que se han revertido en contra pues, de Occidente. En 2016, el presidente Barack Obama habló sobre este último punto y admitió el hecho de que Ucrania no es un país de la OTAN. Será vulnerable al dominio militar de Rusia sin importar lo que hagamos. Esto combinado con la realidad de la élite de Moscú percibe la crisis ucraniana como algo existencial, hace que sea mucho más probable que Rusia simplemente se dé la vuelta y reconozca la derrota y se muestre por una salida más cercana. Irse ahora causaría más problemas a los líderes rusos que quedarse. Imagínense que Putin anunciara una retirada. Eh, no duraba un fin de semana en el cargo. Una guerra existencial. Sí, el conflicto de Ucrania es en gran parte una guerra de poder y muchos lo han llamado así. Los principales políticos y autoridades militares estadounidenses han expuesto abiertamente su deseo de eliminar a Rusia de las filas de las grandes potencias y debilitarla, tanto como sea posible mediante la guerra con las fuerzas ucranianas respaldadas por Occidente. El equilibrio de la determinación favorece a Rusia, pero en esta arena en particular el equilibrio de la resolución favorece a Rusia, ya que está librando en su propio patio trasero una guerra que se considera existencial. Los motivos rusos para comenzar la invasión han sido malinterpretados por la prensa y los políticos occidentales por igual. Además, les guste o lo detesten, la cuestión de la concepción de Rusia de sus intereses vitales acaba de ser ignorado. Y eso es analíticamente es estúpido. El 24 de febrero de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la invasión siempre se trató de una agresión abierta, del deseo de Putin de tener un imperio por el cual utilizaba es decir, por cualquier medio sería necesario. Gran parte de la clase de expertos de Occidente está alineada con ese punto de vista, creyendo que si no detienen a Putin en Ucrania, inevitablemente continuará con su supuesto impulso imperial hacia nuevas tierras. Anne Applebaum afirma que la derrota de Kiev llevaría a la OTAN al caos, ya que toda la alianza se vería obligada a gastar miles de millones para prepararse
para la inevitable invasión de Varsovia, Vilnius o Berlín. Ese es el punto de vista de la señora Applebaum. Esta narrativa está claramente mal fundada, ya que la realidad es de que la intervención de Rusia en Ucrania fue un acto de desesperación, no de fuerza, como explica súcitamente John Mersmer. Moscú considera que la política de Estados Unidos y sus aliados europeos intenta sacar a Ucrania de la esfera de la influencia de Rusia e integrarla en Occidente, estableciendo así un baluarte occidental en la frontera de Rusia a través de la expansión de la OTAN y de la Unión Europea y su respaldo al golpe de Estado de 2014 para imponer en el poder a un gobierno amigo. El experimento mental de imaginar la penetración, pues imagínense, de China en Brasil, digamos, no importa, pero en México, uy, cuidado. No debería ser difícil, sin embargo, para muchos es simplemente incomprensible. Sí, ¿cómo es posible que quieran meter un baluarte en un país vecino? Es decir, no es posible, ninguna potencia lo permitiría, como cita el señor Mermer. eh, ¿Cuál sería el resultado de que se posicionara Rusia en México? No, inmediatamente los Estados Unidos reaccionaría y por menos. Bueno, pues eso es exactamente lo que están haciendo en Ucrania, que es el país vecino, un país hermano, donde hay mucho de etnia rusa. William J. Burns, director de la CIA y ex embajador de Estados Unidos en Rusia, entendió a, entendió a su país anfitrión en 2008 y envió un cable al Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, recordándoles que la entrada de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas para la élite rusa. Entonces, cuidado si la cruzas. Esta conclusión señala, se forma a través de más de 2 años y medio de conversaciones con actores rusos claves, desde los que arrastran los nudillos en las sombras de los rincones del Kremlin hasta los críticos liberales, es decir, desde los espías hasta los críticos abiertos, más agudos de Putin, durante los cuales no pudo encontrar ninguno que vea a Ucrania en la OTAN como algo más que un desafío directo a los intereses rusos. Más de una época antes de esto, George Kennan afirmó que la expansión de la OTAN acercándose a Rusia resultaría ser el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Claro que sí, por supuesto. Bueno y malo. Moscú cree que el occidente colectivo está utilizando su territorio como plataforma de lanzamiento para subvertir, desestabilizar y en última instancia destruir a Rusia. Y no quiere que los simpatizantes de Occidente citen su apoyo en esta teoría. La posición geográfica de Ucrania permite que Occidente, liderado por Estados Unidos, explote el punto débil, ya que hay una larga y porosa frontera. A su vez, la inteligencia occidental y las ONGs y la actividad y las activistas militares y la actividad militar, perdón, cómo armar y entrenar a las fuerzas ucranianas que son interoperables, que sean interoperables con la OTAN o que son ya, están diseñadas específicamente para luchar contra Rusia
habían alimentado cada vez más las ansiedades del Kremlin. Había una, no una ansiedad, había una manifiesta preocupación y pues no nada más una manifiesta preocupación, ya había una guerra, señores. Ya desde 2008 ya había una guerra abierta, desde que el presidente Poroshenko pues lo había declarado, ¿verdad? Se ha argumentado que Moscú no tiene nada que temer de esto y que Ucrania, de orientación occidental asociada con un Estado benigno, no representan una amenaza, pero el realismo significaba escuchar lo que Rusia realmente tenía y no lo que les dijimos que debían hacer, por supuesto. Putin declaró que cree que el objetivo de nuestros adversarios estratégicos es debilitar y dividir nuestro país, porque cree que nuestro país es demasiado grande, porque creen que Rusia es demasiado grande y representa una amenaza. En su discurso pronunciado mientras las fuerzas rusas comenzaban a entrar en Ucrania, Putin lamentó la maquinaria militar de la OTAN por el caos y la destrucción que han provocado en Serbia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, reprendiendo la afirmación de la alianza de que es puramente defensiva. ¿Cómo va a ser defensiva si está metida haciendo guerras en todo el mundo? Y que justifica la invasión. ¿Cómo evitar que Rusia se convierta en su próxima víctima? Claro que sí, avanzo antes de que me den el primer golpe, por supuesto. Ambos beligerantes han redoblado sus intenciones de lograr sus respectivos objetivos máximos de guerra. En los últimos días de enero, el mayor general Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, dijo al Washington Post que debemos hacer todo lo posible para garantizar que Crimea regrese a casa. En el verano, casi al mismo tiempo, Zelensky, hablando con el Financial Times de Londres, se mantuvo firme y declaró: debemos devolver todas las tierras porque creo que el campo de batalla es el camino cuando no hay diplomacia. Mientras tanto, Putin, durante una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa para discutir el aumento de las Fuerzas Armadas del país a 1.5 millones de efectivos, nuevamente replanteó su propia posición de línea dura y prometió que se lograrían todos los objetivos establecidos. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo a fines de enero que el curso de acción de Moscú en Ucrania está determinado por los intereses legítimos centrales de Rusia y que el conflicto no terminaría hasta que se hubiese cumplido todos los objetivos. La perspectiva de un acuerdo negociado son escasas y varios acontecimientos han socavado la confianza que le quedaba a Moscú para tratar con Estados Unidos y los europeos occidentales. Y los líderes ucranianos, Angela Merkel declaró abiertamente que los acuerdos de Minsk permitieron a Ucrania ganar tiempo para prepararse para la guerra contra Rusia, mientras que el expresidente ucraniano Petro Poroshenko le dijo a la BBC de Londres que el acuerdo de paz le dio a Ucrania 8 años para construir su ejército y para la construcción de su economía y para construir una coalición global pro-ucraniana y anti-Putin. Y cabe agregar también que la misma declaración hizo Monsieur François Hollande, expresidente de Francia, y pues, como dice el derecho a confesión de parte,
relevo de pruebas. Sí, sí, una de las partes está declarando que engañó a la otra parte, pues no necesita ninguna prueba, o sea, queda relevado, o sea, a concesión de parte, relevo de pruebas. Inevitablemente mucho de esto es retórica de guerra, expandiéndose patrióticamente más allá de la realidad. Y mucho más es el revisionismo egoísta de actores expuestos y retirados como Merkel y Poroshenko, pero la relación y el potencial para las conversaciones de paz también ha sido envenenado por el lenguaje torpe de una serie de funcionarios estadounidenses. Y en eso es un ejemplo clarísimo la subsecretaria de Estado de los Asuntos estadounidenses para asuntos políticos, la señora Victoria Nuland. Imagínense que, pues, fue de plano copartícipe o partícipe en el golpe de Estado del Maidán, quien estuvo profundamente involucrada en maquinaciones políticas entre bastidores y abiertamente durante la crisis de Ucrania en 2014. Y acaba de acusar a Putin de ser un criminal de guerra e insinuó que está explorando los medios para llevar a juicio al Tribunal Internacional de la Haya. Imagínense ustedes el burro hablando de orejas. Y dijo, de saber que el Nord Stream 2, el gasoducto que fue volado, estar muy satisfecha de que es un trozo de metal en el fondo del mar. Imagínense qué despropósito. Entonces, una vez más, Occidente ni siquiera está, esta vez bombardeo desde 30.000 pies de alturas. No, se encuentra en un juego moral remoto donde podemos actuar bien y mal con pocas consecuencias reales para nosotros. Rusia, sin embargo, se encuentra en aguas profundas, con Estados Unidos y el Reino Unido apoyando la formidable resistencia a Ucrania, a pesar de que Occidente habla ocasionalmente de proporcionar rampas de salida para que Moscú esa, parecen pensar que su mejor opción es seguir adelante y no buscar una salida. El occidente liderado por los Estados Unidos comprende que el impulso de la guerra está cambiando cada vez más y que favorece pues a Rusia, favorece a Rusia. Y se ha movido con urgencia para aumentar la provisión de armas y armadura y equipos para las fuerzas ucranianas. Sin embargo, los nuevos paquetes solo representan una pequeña fracción de lo que Rusia ya les ha destruido. Es decir, es un mejoral para curar un cáncer. Lo que manden, se los van a quemar. ¿Qué vendrá? Ahí viene lo interesante. La mayoría de los factores indican que es probable que Rusia logre algún tipo de resultados favorables en Ucrania. Pero la historia nos dice que la guerra puede ser muy impredecible. Incluso los países que luchan en guerras existenciales pueden perder. Yo lo veo muy lejos. Y en este conflicto, uno u otro están obligados a hacerlo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cavado profundo y luchado con valentía y demostrado su capacidad para infligir dolor a las fuerzas rusas de ocupación. Del mismo modo, han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para realizar ofensivas efectivas, para recuperar franjas de territorio anexado. Vale la pena señalar que el último lote de ayuda militar occidental
está destinado a equipar una fuerza ucraniana blindada capaz de intentar atravesar las defensas rusas en los próximos meses, cosa que se ve muy cuesta arriba. De no contar las fuerzas ucranianas con una cobertura aérea, son patos en el agua. Van a ser blancos, pues, de la Fuerza Aérea y Misilística y de drones de Rusia. A partir de ahora las cosas se ven sombrías. Claro que se ven sombrías. A partir de ahora las cosas se ven sombrías, pues para los ucranianos, ya que su línea de defensiva se está desmoronando bajo un intenso ataque. Sin duda los rusos han recuperado la iniciativa, están reforzando su producción industrial militar, pues no les ha resultado imposible reclutar más hombres de los que tienen para mantener su economía en marcha y están avanzando en secciones de todo el frente. Deberíamos reflexionar más sombríamente que la forma de guerra angloamericana se ha basado durante mucho tiempo en Londres y luego en Washington, pudiendo en esta última instancia sancionar a cualquier otra economía de manera efectiva. Pero a Rusia es muy difícil. El auge de China hace que esta propuesta sea infinitamente más complicada, especialmente en lo que respecta a Rusia. Rusia tiene en reserva un grupo masivo de fuerzas movilizadas y reclutadas, junto con una gran cantidad de armamento y armadura que actualmente están comprometidos en el campo de batalla, y Moscú se está preparando para una guerra larga, muy larga. No hay forma de saber exactamente cómo se desarrollará esto, pero lo que es seguro es que las cosas van a empeorar mucho más para la gente de Ucrania. Muchas miles de personas más morirán y el país tardará décadas en recuperarse. Deberíamos saber qué queremos de Ucrania antes de que se mueran muchos más, porque tal como están las cosas, así serán. Y solo se favorece al señor Putin, claro, sí, caray. Eso es una verdad de Aquilo, diría yo. Y bien amigos, espero les haya gustado el presente video. Les pido que me regalen un like o un dislike, whatever you want it. Ya saben ustedes que aquí se vale de todo, crítica, favor y en contra, bienvenida. Lo mismo que si se quiere suscribir al canal para que la campanita haga tilín, 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 adelante. Y bueno amigos, les doy las gracias.